Me llamaban inútil en el colegio, el único de la familia que no tenía un estetoscopio colgado al cuello ni una ficha de paciente en la mano. Y eso bastaba para que me vieran como un error, una especie de obstáculo, en el álbum de fotos perfectas, que a mis padres les encantaba mostrar. Años más tarde, los encontré en la boda de mi hermano, y cuando mi madre me miró a los ojos y me preguntó por qué todavía tenían que cargar con el peso que soy yo, solo sonreí. Si supieran quién soy ahora. Nunca olvidaré el día en que me echaron de la casa donde crecí. Tenía 18 años, acababa de graduarme en el instituto, con el diploma aún oliendo a tinta en la mano. Y aún así, no fui digno de una felicitación. Mi padre, un cirujano famoso en la ciudad y con la bata siempre planchada, me lanzó una mirada de desprecio que decía más que cualquier discurso. Mi madre, una pediatra conocida y temida por los internos, se unió al coro, acariciando el cabello de mi hermano, Rodrigo, el niño mimado, el prodigio que apenas había cumplido 16 años, y ya era considerado el futuro neurocirujano de la familia. Yo solo era Andrés en el error, el que no encajaba en la pared llena de diplomas. Esa mañana fue la última en la que intenté explicarme. Estábamos sentados a la mesa, y yo, con el diploma en las manos, orgulloso de mi esfuerzo. Intenté demostrar que había algo allí. Mi padre apenas lo miró, soltó un suspiro aburrido y dijo: «Esto no es nada. No es Madisona, no es motivo de orgullo». Mi madre asintió sin apartar la mirada de Rodrigo. «¿Por qué no eres como tu hermano?», dijo ella. Rodrigo: «Sí, como el doctor Reis. ¿Y tú? ¿Qué serás? ¿Un peso muerto toda tu vida?». No pude responder en sí. Me cerró la garganta. Pero nada me preparó para lo que vino por la noche. Confesé que quería estudiar biología, y ella me arrastró hasta el viejo cobertizo del patio. Cerró la puerta con llave. «Si no sirves para ayudar, al menos no estorbes», dijo, y me dejó allí. Me quedé durante horas en aquella oscuridad, sofocante, con el sonido de los insectos y su voz resonando en mi cabeza. No era la primera vez. Cada vez que hacía algo que les decepcionaba, me encerraban allí. Era su forma de recordarme que era un error. En esa casa solo se valoraba lo que tenía un CRM. Mi padre tenía una clínica, mi madre era respetada en el hospital, Rodrigo aparecía en los periódicos escolares, y yo leía a escondidas. El profesor Morales, de ciencias, era el único de la escuela que me miraba de otra manera. «Tienes una mente curiosa, Andrés», me decía, «no dejes que la maten». Él fue quien me presentó a la doctora Sánchez, una compañera de mi madre que, a diferencia de ella, me trataba como a una persona. Me prestaba libros, me enseñaba artículos, me decía que no todo el mundo tenía que ser médico para ser algo útil. Él leía por las noches, con una linterna escondida debajo del colchón. Una vez mi madre encontró los libros y los rompió, diciendo que no iba a gastar ni un centavo en tonterías. Llegó incluso a destruir una carta de admisión de una pequeña universidad. «No vamos a pagar por tus tonterías». La única persona que me veía tal y como era mi tío Julio, hermano de mi padre, mecánico, considerado la vergüenza de la familia, pero para mí era un héroe. Con él podía respirar. Me enseñó a arreglar motores, me enseñó que la vida no tenía por qué ser una bata. «Ellos no te definen, Andrés. Tú vales mucho más». Fue él quien me ayudó a escapar. Tenía 19 años. Trabajaba en una farmacia desde los 18. Aquella casa me ahogaba cada día. Una noche, esperé a que todos se durmieran. Junté mis cosas, los ahorros que escondía en un par de calcetines, y dejé una nota: «Me voy. No se preocupen. Sé que no lo harán». Con la ayuda de mi tío, alquilé un lugar minúsculo, con paredes agrietadas y olor a moho. Pero era mío. Por primera vez, era mío. Trabajé como mecanógrafo de informes médicos, gracias a los libros de la doctora Sánchez. Los fines de semana, ayudaba en una tienda de productos naturales. Aprendía sobre fitoterapia, sobre nutrición. Guardaba cada centavo con un único objetivo: entrar en la universidad. Los días eran duros, casi no dormía. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la voz de mi madre llamándome fracasado. Y seguía adelante. No era por ellos, era por mí. Un día, en la farmacia, conocí al doctor García, safe, en mi cuidado al organizar los medicamentos, y me preguntó si quería aprender más. Le dije que sí. Me enseñó farmacología y me recomendó para un programa de biología. No era medicina, pero era un comienzo. En esa universidad conocí a Manuela, estudiante de medicina, pero diferente a todo lo que yo conocía. Sin arrogancia, sin prejuicios. Nos conocimos en bioquímica. Ella me parecía inalcanzable. Porro mi sonrió, y esa sonrisa me dio valor. Primero fuimos amigos, después
algo más. Manuela creía en mí incluso cuando yo dudaba. También conocí a Adrián, otro estudiante apasionado por los inventos. Empezamos un proyecto juntos, a suplementos para pacientes crónicos. Loco, pero real. Noches en vela probando fórmulas, equivocándonos, aprendiendo, intentándolo de nuevo. Sin saberlo, estábamos creando algo que lo cambiaría todo. No tenía noticias de mi familia. Y, sinceramente, no las echaba de menos. La universidad se convirtió en mi refugio. Mis profesores reconocían mi esfuerzo. Manuela era mi puerto seguro. Adrián, mi compañero de ideas. El doctor García, mi mentor. Y el tío Julio, mi ángel de la guarda. Con ellos, yo era alguien. Con cada paso, dejaba atrás lo inútil. La universidad era una tormenta de exámenes, investigaciones y plazos, pero me daba un sentido. Vitanova comenzó como un trabajo de clase, pero se convirtió en nuestro norte. Era el nombre perfecto a Nueva Vida. Y eso era lo que buscaba. Buscamos financiación, participamos en concursos, presentamos ideas a profesores, pedí un préstamo al tío Julio. Adelante, Andrés. Demuestra quién eres. Nuestra fórmula inicial ayudaba a los diabéticos a controlar la glucosa. Unhospital aceptó probarla en 2. Resultados fueron sorprendentes. De repente, teníamos inversores llamando a la puerta. Vitanova comenzaba a crecer. Alquilamos una pequeña oficina. Contratamos a 2 personas con talento, que creían en nuestro propósito, y comenzamos a expandir la distribución a más hospitales. A veces, todavía me sorprendía mirando por la ventana y tratando de creer que ese sueño que comenzó escondido con una linterna debajo de las mantas, ahora tenía paredes, nombre y equipo. Mientras Vitanova florecía, mi vida personal también se consolidaba. Manuela y yo nos hicimos inseparables, y fue ella quien un día me sugirió que conociera a sus padres. Estaba nervioso, claro. Su padre, el doctor Vargas, era un médico de renombre, de esos que mi padre siempre citaba como ejemplo, y temía que me mirara con el mismo desprecio que yo conocía también, pero me sorprendió. Me recibió con una firmeza tranquila, una sonrisa en el rostro y una avalancha de preguntas sobre Vitanova. No eran preguntas incisivas para ponerme en evidencia, sino preguntas reales, de alguien que se interesaba de verdad. ¿Tienes visión, Andrés? Y eso vale más que cualquier título. Aquellas palabras resonaron en mi mente, como si el señor Morales y la doctora Sánchez hubieran hablado a través de él. Cuando me gradué en biología con honores, miré al público y vi a Manuela sonriendo, a Adrián aplaudiendo con entusiasmo, al tío Julio con los ojos llorosos y a la doctora Sánchez levantando la barbilla con orgullo. Mi familia no estaba allí, y por primera vez, eso no me dolió. Tenía conmigo a quienes realmente importaban. Después de la graduación, Vitanova, en pocos heicos, dejamos de ser un proyecto universitario y nos convertimos en una empresa reconocida a nivel nacional. Nuestros suplementos estaban en hospitales de varias regiones y comenzamos a exportar al extranjero. Adrián y yo éramos socios, pero el equipo me eligió como director ejecutivo. No pedí el cargo, pero confiaron en mí para liderar. Vices. Me miraba al espejo y no reconocía al chico que se había escapado de casa con una mochila. Y miedo. No todo fue fácil. Un día recibí una llamada del doctor Reyes, el neurocirujano al que mi hermano Rodrigo veneraba. Quería hablar sobre una posible colaboración con Vitanova. Al principio, me entusiasmé. Un nombre tan importante como el suyo daría prestigio a la empresa. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Sus preguntas eran demasiado detalladas, casi como si estuviera tratando de descifrar nuestras fórmulas. A Adrián no le gustó. Ten cuidado, Andrés. Este tipo no me huele bien. Mantuvimos las distancias y fue la mejor decisión. Meses después descubrimos que intentó registrar una fórmula prácticamente idéntica a la nuestra. No lo consiguió, pero quedó la advertencia de que no todo el mundo juega limpio. Un año después de mi graduación, me casé con Manuela. La ceremonia fue sencilla, en un jardín, rodeados de nuestros seres queridos. El tío Julio fue mi padrino. Cuando Manuela apareció vestida de blanco, caminé hacia ella como si el mundo se hubiera detenido. Mientras bailábamos esa noche, ella me susurró: «Estoy muy orgullosa de ti, Andrés». Fue uno de los momentos más memorables de mi vida. La empresa siguió creciendo. En 5 ecos, Vitanova se convirtió en una de las empresas líderes en nutrición médica. Cada logro era un ladrillo más que se interponía entre mí y los gritos de mi infancia. Las palabras de mi madre aún existían en algún rincón de mi mente, pero ya no me dolían como antes. Un día, Manuela me habló de una gala benéfica que su familia estaba organizando para recaudar fondos para un hospital infantil en Vitanova. Recibiría un premio por nuestro impacto. «Serás el invitado de honor», me dijo. No soy fan de los eventos formales, pero no podía decir que no. Lo que no sabía era que la gala
tendría lugar en el mismo lugar y fecha que la boda de mi hermano Rodrigo. La invitación estaba dirigida a la empresa, sin saber de la coincidencia. Al principio, no le presté atención, pero algo me oprimía el pecho. Seguirían viéndome como un fracaso. Llegó el día, me puse el traje que Manuela había elegido. Me sentí fuera de lugar entre el brillo de las luces y el sonido amortiguado de los tacones sobre el mármol. El salón era grandioso. Las mesas estaban cubiertas con manteles finos. La gente hablaba en voz baja y sonreía con elegancia ensayada. Vi al doctor Vargas saludando a otros médicos y todo iba bien hasta que la vi. Mi madre Ann estaba al lado de mi padre y de Rodrigo, todos vestidos como si hubieran salido de un anuncio de lujo. Rodrigo, con su novia del brazo, parecía un actor de telenovela. No me reconocieron de inmediato, quizás porque en su recuerdo yo todavía era el niño sucio de grasa y libros rotos. Me acerqué a la barra para pedir una bebida y respirar. Fue entonces cuando mi madre me vio. Se acercó a mí con mi padre y Rodrigo justo detrás. Su mirada era de puro desprecio. «¿Qué haces aquí, Andrés? Este lugar no es para ti», mi padre añadió, sin disimular. «No nos avergüences». Rodrigo soltó una carcajada. «Mira, ha aparecido el inútil. Todavía se cree alguien». No dije nada, solo sonreí. Ya había imaginado ese momento 1000 veces. Pero no quería discutir. En ese instante, Manuela apareció, me tomó del brazo con ternura y me dijo, «Te llaman para el discurso». Ignoró por completo a mi familia. La seguí, sentí sus miradas quemándome la espalda, pero no miré atrás. El maestro de ceremonias anunció nuestro premio. Subí al escenario con el corazón acelerado. Vi a mi familia en una mesa cercana, con los rostros tensos, duros. Hable de Vitanova, de cómo empezamos desde cero, de los pacientes a los que ayudábamos. No mencioné nombres, pero dejé claro que, a veces, quienes más nos aman son quienes menos creen en nosotros. Pero lo que hacemos, lo que construimos, eso es lo que nos define. La sala estalló en aplausos. Vi a Manuela con lágrimas en los ojos. En el doctor Vargas sonreía orgulloso. Adrián levantaba el pulgar como diciendo, «Bien hecho, hermano». Y también vi a los demás. Mi madre, con el rostro petrificado. Mi padre, con la mirada clavada en el suelo. Rodrigo, con la mandíbula tensa, como si quisiera desaparecer. Bajé del escenario y volví con Manuela. «Has estado brillante», me dijo Ann, pero la noche aún reservaba más. Mientras hablaba con algunos inversores, oí el nombre del doctor Reyes. Giré la cabeza y vi a mi padre a su lado, hablando de un nuevo proyecto. Lo que oí me dejó helado. La descripción se parecía mucho a nuestra propuesta de expansión. Me acerqué, miré a Reyes y le pregunté con calma, «Interesante, doctor, ¿este proyecto es suyo o se ha inspirado en alguien?» Se puso Mi padre intentó intervenir, pero los demás comenzaron a hacer preguntas incómodas. Reyes se retiró rápidamente. Manuela me llevó aparte. «No te dejes afectar». Pero yo no estaba afectado, no estaba tranquilo. Por primera vez, sentía que tenía el control de la situación. La fiesta continuó, las luces seguían bailando en los candelabros, las copas tintineaban, pero mi cabeza ya estaba en otro lugar. Mi familia estaba allí, todavía tratando de reducirme, pero ya no importaba. Había construido algo real, sólido, humano. De vuelta a casa con Manuela, miré por la ventana del coche y pensé en todo lo que había vivido. Vitanova era un éxito. Tenía una esposa que me amaba, un equipo que confiaba en mí, pero en el fondo, sentía que mi historia con mi familia no había terminado allí. Ese reencuentro, ese salón lleno de gente y verdades al descubierto, era solo el comienzo en algo, aún estaba por venir. Y esta vez, estaría listo, Ann. Los días posteriores a la gala fueron una intensa mezcla de euforia y tensión. El premio para Vitanova nos puso en los titulares de varios medios. Los teléfonos no paraban de sonar en hospitales interesados. Inversores que querían concertar reuniones, periodistas que solicitaban entrevistas. Adrián estaba entusiasmado con la idea de expandirnos. Hacía planes en voz alta en la oficina. Trazaba metas con el entusiasmo de quien ve lo imposible como un simple paso más. Manuela, como siempre, era mi punto de equilibrio. «Aprovecha esto, Andrés», me decía, «te lo mereces». Pero en el fondo, había algo en mí que no se calmaba. Las imágenes del rostro de mi hermano Rodrigo cargado de ira, el silencio inmóvil de mi padre, la mirada cortante de mi madre. Todo eso me perseguía. Creía que ese capítulo ya se había cerrado, pero parecía que aún quedaban páginas en blanco, esperando una última escritura. Una mañana cualquiera, mientras organizaba correos electrónicos en la sala de Vitanova, Adrián entró con una expresión que no le conocían, seria, contenida, casi grave. Llevaba una carpeta en la mano. «Tienes que ver esto», dijo. «Aaron,
Documentos que había enviado un contacto de la industria demostraban que el Dr. Reyes no solo había intentado copiar nuestra fórmula años atrás, sino que seguía utilizando su influencia para comercializar productos no aprobados. Entre las páginas aparecía el nombre de la clínica de mi padre, suplementos sin aprobación, pruebas clínicas manipuladas, informes llenos de lagunas. Esto es grave, Andrés, murmuró Adrián. Si esto sale a la luz, Reyes está acabado. Y su familia no sé cómo les irá. No quería venganza. No se trataba de rencor, pero tampoco podía fingir que no pasaba nada. El hombre que había sido un modelo para mi hermano, al que mi familia tanto admiraba, estaba detrás de graves irregularidades, y la clínica de mi padre estaba involucrada. Tomé una decisión, no por ira, sino por conciencia. Buscamos un abogado y entregamos el material a las autoridades sanitarias. Pedí que no se mencionara mi nombre. No quería ser el centro de atención, solo que se supiera la verdad. Meses después, la respuesta llegó como un trueno. Los titulares anunciaban una investigación contra el Dr. Reyes por prácticas poco éticas. Su carrera se derrumbó. La clínica de mi padre empezó a perder pacientes, socios, credibilidad. Oí que Rodrigo, ya casado, intentaba mantener su prestigio como neurocirujano, pero sin el apoyo de Reyes y de su padre, su imagen comenzó a desmoronarse. No busqué detalles, no quería saborear su caída. Solo sentí una paz extraña, como quien finalmente se libera de un peso que ha llevado durante demasiado tiempo. La vida a mi lado seguía. Vitanova seguía creciendo, y con ella, nuestra historia. Un día, durante un almuerzo tranquilo, Manuela me tomó la mano con firmeza y... Andrés, estoy embarazada. Quedé mudo. Solo pude abrazarla con los ojos llenos de lágrimas. Un hijo en una verdadera familia. Algo que nunca tuve de verdad cuando era pequeño. Juré allí mismo que ese hijo crecería rodeado de amor, no de exigencias. Que sabría desde el primer día que él era suficiente. El tío Julio fue el primero en enterarse. Abrió una cerveza, sonrió guaidillo. Vas a ser un padre de cojones. La doctora Sánchez también se emocionó. Adrián, siempre torpe con los sentimientos, me dio un abrazo torcido y murmuró: este chico va a tener el mejor padre del mundo. Esas palabras me atravesaron con una ternura que nunca había experimentado antes. Sentí que por fin no se trataba solo de haber superado el pasado, era más que eso. Estaba construyendo una nueva historia. Un año después de la gala, me invitaron a dar un discurso en la ceremonia de graduación de mi antigua universidad. Al principio me eché atrás. No me veía como una inspiración para nadie. Pero Manuela se mantuvo firme. Tienes una historia que debe ser contada, Andrés. La gente necesita escucharla. Acepté, pero ese día tenía un nudo en la garganta. El auditorio estaba lleno, repleto de alumnos, profesores y familia. Vi a Manuela en la primera fila con su sonrisa tranquila. Adrián estaba a su lado, con el tío Julio y la doctora Sánchez. Subí al escenario, ajusté el micrófono y miré al público. Hace 10 años, me dijeron que era un inútil. Comencé. Lo creí durante un tiempo. Crecí en un entorno en el que el valor de una persona se medía por un título específico. Me echaron de casa, me llamaron lastre, me hicieron creer que era un error, pero hoy estoy aquí no porque haya demostrado que estaban equivocados, sino porque decidí creer en mí mismo. Hablé de mi infancia difícil, de las noches en el almacén, de los libros que leía a oscuras, del señor Morales, que vio más allá de mi apariencia, de la doctora Sánchez, que me dio esperanza en forma. Hablé de mi tío Julio, de sus manos sucias de grasa y su corazón limpio. De Manuela, que me enseñó lo que era el amor incondicional. Hablé de Adrián y del nacimiento de Vitanova, de la idea que se convirtió en realidad, de la misión que se convirtió en vida. Y terminé con lo que más me marcó: no dejéis que nadie os diga quiénes sois. Vuestra voluntad, vuestro esfuerzo, vuestra historia, eso es lo que importa. Hagan algo que les haga respirar hondo y decir: esto es mío, no para impresionar a nadie, sino para ustedes mismos. El aplauso fue una ola que me atravesó por dentro. Bajé del escenario y abracé a Manuela. Ha sido perfecto, mi tío. Adrián me dio una palmada en la espalda, con orgullo. Julio parpadeó, emocionado. Sentí que ese ciclo, que parecía infinito, por fin se cerraba. Esa noche, mirando a Manuela dormir a mi lado, pensé en mi familia de sangre. No los había visto. Desde la gala, ni siquiera tenía ganas. Había oído rumores de que la clínica había cerrado, que mi madre rara vez salía de casa, que Rodrigo había perdido su puesto en un hospital de renombre. No sentí alegría, solo alivio. Las palabras que tanto me habían herido un día, ahora no eran más que ecos lejanos. La vida que había construido no dependía de su aceptación.
Unos meses después, nació Lucas. Cuando lo sostuve por primera vez, tan pequeño y delicado, lo entendí todo. Cada noche en vela, cada rechazo, cada lágrima que tragué, todo había conducido a ese momento. Él era mi familia. El Y Manuela. Allí prometí que Lucas crecería rodeado de algo que yo nunca había tenido en aceptación, y que sabría, desde siempre, que era suficiente. Vitanova siguió floreciendo. Cerramos acuerdos internacionales, creamos una fundación para ayudar a niños con enfermedades crónicas, y seguimos buscando nuevas soluciones. Adrián se convirtió en mi hermano de vida. El Dr. Vargas se había convertido en un guía confiable, siempre con consejos sabios e ironías que me hacían reír. Y el tío Julio seguía a su ritmo, con su overol sucio y el corazón entero. Un día, mientras empujaba a Lucas en el carrito en el parque, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Andrés, tenemos que hablar. Sin disculpas. En solo eso. Miré a Lucas, que reía solo mientras sostenía un juguete, y sentí una serenidad poco habitual. No respondí. Ya no necesitaba su aprobación ni explicaciones. Mi historia estaba completa. Un año después, me invitaron a dar una charla en un evento de Vitanova. Hablé de nuestros avances, de los objetivos, pero también abrí mi corazón. La familia no siempre es la que te toca. A veces es la que construyes, la que eliges, la que cree en ti. Era Manuela, que sostenía a Lucas en su regazo, a Adrián, al tío Julio, a la doctora Sánchez. Ellos eran mi familia. Ellos eran mi hoca. Y todo lo que quedaba atrás. Ansé quedó atrás. Esa historia con mi familia de sangre había terminado en la gala. No necesitaba nada más. Mientras veía crecer a Lucas, mientras compartía cafés con Adrián rodeado de nuevos borradores de ideas, mientras me despertaba cada día al lado de Manuela, comprendí que no había ganado para demostrar nada a nadie. Había ganado porque me había convertido en alguien a quien yo mismo admiraba. En el pasado ya no me ata. Las palabras que un día me destrozaron, ahora ya no tienen voz. He construido algo basado en quién soy. Y eso, más que cualquier premio o reconocimiento, es el mayor logro que podría tener.